Hola, soy Roland Johnson, soy el director de Instituto Bíblico Logos. Estamos continuando con una perspectiva general del Antiguo Testamento. Hemos pasado 2 o 3 semanas sin enviarles clases, así es que ojalá que hayan tomado esa oportunidad para leer la palabra de Dios, leer los libros que constituyen. Ahorita estamos repasando los primeros 5 libros de la Biblia, que se les llama también el Pentateuco. Muy bien, entonces ahí está mi correo electrónico para que envíen sus respuestas al final. Yo creo que ya todos saben la rutina de cómo funciona todo esto. Al final tenemos unas preguntas que cuando ya hayan estudiado esta porción, pues las pueden contestar y me las pueden enviar. Muy bien, lección 5 tiene que ver con Levítico y el libro de Números. Y ahí tenemos un bosquejo de Levítico, si pueden pensar en la palabra santidad. De eso se trata el libro de Levítico, de cómo vivir una ley santa ante Dios, el tipo de sacrificio que Dios quiere que se le haga a Él, tipo de ofrenda. Habla de la consagración de los sacerdotes, habla en lo general de cómo vivir una vida santa. También hay ciertas leyes tocante la limpieza y la pureza, los alimentos que se deben de consumir. También encontramos las 7 fiestas de Israel y vamos a hablar de eso. Yo diría que las palabras claves serían separación. El pueblo de Dios, que Dios escogió, los libró, los sacó de la esclavitud al faraón y los va conduciendo a la tierra prometida, y entonces el deseo de Dios es que ahora sea una nación diferente, una nación santa. Yo creo que las palabras claves serían separación, purificación y protección. Muy bien, así es que tenemos ahí, el bosquejo se puede dividir en 2 partes. Hay otros bosquejos que hay por ahí que tienen diferentes divisiones, pero se pueden dividir básicamente en 2 partes. Capítulo 1 al 10, la adoración a Dios, y luego santificación, el caminar con Dios. Ahí inicia en el capítulo 10 y 11 con leyes de limpieza y pureza, y luego después continúa y termina con las 7 fiestas de Israel. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos básicamente 5 ofrendas para Dios, y ahí les tengo anotado el capítulo y el versículo donde se encuentran. Está en primer lugar la ofrenda del holocausto. Este es un animal que se traía y el sacerdote lo sacrificaba, y esto era un sacrificio donde todo el animal se consumía en el altar. Luego, número 2, está la ofrenda de flor de harina. Nomás quisiera decir tocante la número 1 es que, bueno, es obvio que el holocausto era para pedir perdón por algún pecado. Número 2 está la ofrenda de flor de harina, capítulo 2, del versículo 1 al 16, una ofrenda de reconocimiento por la bondad de Dios. Número 3 está la ofrenda de paz, capítulo 3, del versículo 1 al 17. En esta ofrenda parte la consumía el sacerdote y la otra parte se ofrecía a Dios, y es algo que refleja comunión con Dios. Seguimos adelante con la número 4, la ofrenda por el pecado, del capítulo 4, del 1 al 5, y también hasta, bueno, el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, el versículo 13. Y eso es una ofrenda que expresaba tristeza por el pecado. Y luego la ofrenda por la culpa, capítulo 5, del capítulo 5, versículo 14, hasta el capítulo 6, versículo 7. Este es para una ofensa que demanda restitución, la ofrenda por la culpa. Entonces ahí están las 5 ofrendas presentadas en el libro de Levítico: holocausto, ofrenda de flor de harina, ofrenda de paz,
la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Continuamos con el sacerdocio, algunas instrucciones para los sacerdotes, del capítulo 8 al capítulo 10 habla de la consagración, incluye lavarse con agua, incluye algunas instrucciones tocante la vestimenta, el ungirse con aceite y rociarse con sangre, el capítulo 8. El sacerdote ofrecía por sí y también por el pueblo. Él era como el intermediario, el puente de él, de la gente, a Dios. Entonces, vemos ahí también que hay una historia de fracaso porque los hijos de Aarón, ¿verdad? El sacerdocio se le dio a Aarón y toda su descendencia. Pero sí tenemos un relato donde Nadab y Abiú no tomaron fuego del altar, sino metieron fuego ordinario, que se describió después como fuego extraño, y murieron. Es interesante que Aarón es instruido a no expresar luto por ellos. Ofrecieron, como ya mencioné, al Señor fuego extraño. Tenemos leyes concernientes a la pureza. Dios requiere para un pueblo santo alimentos sanos. No es el deseo de Dios que nuestro cuerpo se contamine con aquella comida que nos va a hacer daño. Entonces, Levítico 11 se prohibió el consumo de cerdo porque había ciertos animales que no tenían la pezuña hendida. Entonces, el cerdo es uno de ellos. Y bueno, hay ciertas razones por las cuales Dios le instruyó a su pueblo al principio que no comiera carne de cerdo. Yo sé que hoy en día pues están las carnitas y los tacos del pastor y todo eso. Bueno, en ese entonces los cerdos comían mucha basura y tal vez por eso Dios no quería que se consumiera la carne de cerdo. Hoy pues se crían en granjas y todo eso y tal vez es más saludable, pero es interesante que Dios habla de animales que rumían, es decir, se refería a cómo digerían la comida y la manera que el cerdo eh, eh, digiere la comida ya después de que se la come. Es algo muy simplificado. Entonces, a veces todas las toxinas no se eliminan. Tanto como, por ejemplo, una vaca que tiene 4 estómagos que se va de un estómago al otro. Y es más simple la manera que el cerdo elimina y otra cosa que el cerdo no suda también. Así es que Dios tenía sus razones por la cual no quería que se consumiera el cerdo. Y para proteger a su pueblo, él requirió que el cerdo fuese eliminado de la dieta de los israelitas. Y también ciertos mariscos como camarón, los pescados tenían que tener, eh, las peces que pescaban tenían que ser para consumirlas tenían que tener aletas y escamas. Entonces se prohibió también el camarón, las langostas, porque básicamente este tipo de mariscos son los limpiadores del mar, son los que barren el piso del mar y todo el desperdicio que está ahí. Si es que Dios quiere cuerpos sanos, también lo vemos en el capítulo 12 al 14, alimentos sanos, cuerpos sanos. Tiene ciertos reglamentos tocante cómo aislar y separar a personas que tienen ciertas enfermedades, incluyendo lepra.
El resto, capítulos 15 al 22, tiene reglamentos tocante el culto, la ética y las costumbres de un pueblo que Dios espera que sea santo. Muy bien, yo quisiera hablar tocante las fiestas judías. Básicamente hay 7 fiestas y ocurren en ciertas estaciones del año, como ustedes ven ahí en ese calendario hebreo. Está básicamente la fiesta de la Pascua, y ahí en la fiesta de la Pascua, que solamente dura un día, está en conjunto con la fiesta de los panes sin levadura. Así es que todo esto ocurrió, como ven ahí, en el primavera, en el mes de Nisan, y esa parte es lo que nosotros hoy en día, en nuestro calendario cristiano, le llamamos Semana Santa. Bueno, después de la fiesta de Pascua, 50 días después, está la fiesta de Pentecostés. Ocurre como entre mayo y junio. Y luego están las fiestas del verano, que son las fiestas de la trompeta, fiesta del perdón, el Yom Kippur, fiesta de los tabernáculos, ya eso es para el otoño. Ya en diciembre estamos hablando de la fiesta de las luces, Hanukkah, y luego la fiesta del gozo, el Purim. Eso ocurre también en el invierno. Muy bien, entonces las fiestas judías, yo creo que se puede incluir el sábado como una fiesta continua. Naturalmente es una fiesta continua a través de todo el año, pero se debe de incluir ahí porque en realidad cuando la palabra de Dios comienza a hablar de fiestas en el capítulo 23, lo primero que se menciona es el sábado. Y lo que algunos maestros hacen es que ponen la fiesta es decir, eliminan la fiesta del sábado y ponen la Pascua y luego después ponen las panes sin levadura, que son para hacer las 7 fiestas. Pero yo prefiero poner el sábado porque allí sí se menciona el sábado. Es una fiesta continua, se encuentra del capítulo 23, del versículo 1 al 3, y allí es donde comienza el viernes a las 6 y se va hasta el sábado a las 6 de la tarde. Incluye descanso de todo trabajo para rendirle culto a Dios. Era donde se cesaba toda labor para enfocarse en Dios. Entonces, esta es una fiesta a través de todo el año. Y como ustedes saben, pues dura un día de 6 a 6. Luego me gusta combinar la Pascua, porque ustedes saben que la Pascua pues es la conmemoración o el memorial de protección de la muerte del primogénito cuando estaban por salir de Egipto. Fue una de las plagas que Dios envió que finalmente convenció al faraón de que debía dejar ir a su pueblo. Y fue cuando todo primogénito, el hijo mayor, y yo creo que no solamente los seres humanos, pero creo que también los animales sufrieron ese castigo también, donde se murió el primogénito y los israelitas que habían puesto la sangre de un cordero en los postes y en el dintel de su casa, entonces ellos sí fueron protegidos de esta plaga, ¿no?, que afligió toda la nación de Egipto. Entonces, esa fiesta de la Pascua es de un día nomás, y luego los panes sin levadura, que recuerda la salida de Egipto, esa fiesta dura 7 días, pero yo pienso que están en conjunto las dos. Primicias es gratitud a Dios por las cosechas. 50 días después de la Pascua está la celebración del día de Pentecostés. Capítulo 23, del versículo 15 al 22, 50 días después de las fiesta de primicias, gratitud por la cosecha. Fiesta de trompetas, capítulo 23,
versículo 23 a 25, celebración de Año Nuevo. Y luego el día de la expiación, capítulo 23, versículo 27 al 32, capítulo 16, del 3 al 22. Aquí es donde el sacerdote, es una fiesta muy solemne, el sacerdote entra en el lugar santísimo portando la sangre de un animal sacrificado y lo hace una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo. Muy bien, y luego al final está la fiesta de los tabernáculos, esto es donde el pueblo de Dios estaba en tiendas, capítulo 23, versículo 33 al 34. La gente durante ese tiempo vivían en tiendas para recordar su salida de Egipto. Muy bien. Bueno, ¿qué significado tiene estas fiestas para el día de hoy? Bueno, de la manera que yo pienso, yo sé que algunos creyentes que, bueno, estudian mucho el judaísmo y todo eso, porque hay creyentes que sí se meten en todo lo que tiene que ver con las costumbres de Israel. Normalmente estas iglesias estudian, algunas estudian, por ejemplo, la lengua hebrea, o otros se ponen a estudiar la danza que practicaban los judíos y también muchas de las fiestas y las costumbres de los judíos. Pero yo pienso que todas estas fiestas era una sombra y una figura de lo porvenir. Eh, no creo que son para que nosotros las celebremos. Seguramente ninguna de las iglesias que yo conozco, las iglesias evangélicas, por ejemplo, ofrecen holocaustos. Entonces, son fiestas judías. Si ellos la quieren celebrar, que la celebren. Yo pienso que ya se cumplieron en la era del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el sábado fue cambiado a domingo, celebrando la resurrección de Jesús. Mateo 28:1 dice allí la palabra de Dios que las dos Marías fueron muy temprano, dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ustedes saben el resto de la historia, el Señor ya no estaba ahí. Muy bien, está la Pascua y panes sin levadura, que en mi pensar se deben de combinar las dos. Y yo creo que la Pascua naturalmente se cumplió cuando Cristo fue ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego los panes sin levadura significa, en la palabra de Dios, la levadura es simbólico del pecado. Eh, entonces, panes sin levadura es panes sin levadura, que es símbolo del pecado. Significa que Cristo fue un sacrificio sin mancha de pecado. Y Primera de Pedro 1:18 nos dice que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Las primicias, esa ofrenda que se ofrecía dándole gracias a Dios por las cosechas, bueno, es algo simbólico de la resurrección de Jesús. Toda Primera de Corintios nos habla del significado de la resurrección del Señor. Luego Pentecostés se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, el capítulo 2. El día de expiación, una fiesta, como ya les dije, muy solemne, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer, para pedir perdón, más bien dicho, por los pecados del pueblo. Bueno, ahora Cristo ya entró una vez y para siempre. Cristo es nuestro sacrificio. Ya vemos ese cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora quiero que veamos aquí en Hebreos. Se lo puedo encontrar aquí. Vamos a ver aquí en Hebreos. El capítulo 9, versículo 23.
Dice así la palabra de Dios: fue pues necesario que figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presenta, que dice allí, una vez para siempre, no para el sacrificio de sí mismo, sino para quitar de en medio del pecado. Y de igual manera está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y asimismo también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, ahí está bien claro todo, ¿no? Eh, ya se cumplió. Por eso nosotros no celebramos Yom Kippur, porque ya se cumplió en el Señor. Todo, ahí están dos fiestas que todavía están por cumplirse. Yo digo que la fiesta de las trompetas tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al 17, nos habla del orden en que vamos a ascender con el Señor, y ahí se habla de que se va a tocar la trompeta. Los tabernáculos donde el pueblo de Dios se reunía y se quedaba en tiendas por 7 días, yo creo que esto es indicativo de algo que va, bueno, algo que ocurre cuando una persona se va con el Señor y está en la presencia de Jesús por toda la eternidad. Yo creo que también no tenemos que esperar hasta que vayamos al cielo para poder experimentar la presencia del Señor, sino que desde el momento que aceptamos al Señor Jesús ya gozamos de esa comunión con el Señor, y naturalmente el día que pasemos a la eternidad, pues vamos a seguir disfrutando la presencia de Dios, pero ahora en una manera más plena, ¿no? Aquí en Juan nos habla de eso, Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos, ¿qué? Morada en él. Muy bien, entonces yo creo que podemos decir que nosotros no celebramos, comenzando con el sábado, no celebramos las fiestas judaicas. Muy bien, y luego tenemos ahí un concepto que algunos que estudian la economía dicen que sería fantástico si lo pudiéramos tener, que sería algo que podía estimular la economía, pero pues no se hace. Si tú debes algo, pues lo vas a seguir debiendo hasta que lo pagues o hasta que te mueras. Pero en Israel había una ley de que cada 50 años se perdonaba todo. Se pregonaba libertad a los esclavos, se le devolvía la propiedad ancestral, y eso se llamaba el año del jubileo, cada 50 años. Muy bien, ahora vamos a números. Se llama así por 2 censos que se le hizo al pueblo. Primero de la multitud que salió de Egipto y luego otro más tarde, 40 años, de los que estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Este libro comprende un espacio de 39 años, de los años 1490 al 1451 antes de Cristo. Recuerdan que antes de Cristo, pues los números de los años van en descenso.
antes de Cristo, tiempo en el cual Israel vagó en el desierto. Este libro de Números relata la historia de las peregrinaciones de Israel en el desierto hasta la llegada a las orillas del río Jordán, siendo el eslabón desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra de Canaán, y comprende, como ya hemos mencionado, un periodo de 39 años. Muy bien, allí es algo interesante que en Números está la bendición sacerdotal. Es una bendición que debes de memorizar, muy apropiado de pedir la bendición de Dios cuando sales de viaje, pedir la bendición sobre tus hijos, cuando ellos salen, ya sea para la escuela o ellos van a estar un tiempo fuera de la casa, pedir la bendición de Dios sobre ellos. Y se encuentra en Números, el capítulo 6, versículo 24 al 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. La bendición sacerdotal se encuentra en Números 6, 24 al 26. Muy bien, ahí tenemos un bosquejo de Números, los preparativos del capítulo 1 al 10, la partida de Sinaí. Ahí está algo que habla de la dedicación del tabernáculo, el capítulo 7 y el 8, celebración de la Pascua, la nube que lo seguía, luego las peregrinaciones desde Sinaí hasta Cades Barnea, el viaje a Cades, versículo 10 al 12, y luego ahí los sucesos donde ya ellos ya están por entrar en la tierra prometida, y tenemos ahí la misión de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra y trajeron un reporte muy favorable, pero la mayoría tenían miedo de entrar ahí, entonces por eso decían que no era aconsejable que entraran ahí porque iban a ser derrotados. Entonces trajeron un reporte muy bueno de que la tierra allí fluía leche y miel y que era una tierra muy, muy fértil y de mucha abundancia, pero ellos pensaban que no podían vencer a la gente que estaba allí porque se les parecían como gigantes. Y entonces, pues, Dios se disgustó con el pueblo, y de allí él juró que ninguno de esa generación iba a entrar en la tierra prometida. Así es que duraron 40 años dando vueltas. Creo que más adelante tengo un mapa del recorrido que dieron. Y luego desde Cades a Moab, el viaje a Moab, la muerte de Aarón. Ahí tenemos también la serpiente de bronce. Y luego los sucesos en Moab. Ahí tenemos Balán, que quería maldecir al pueblo, y sucedió que en vez bendijo al pueblo. Muy bien. Quiero hablar de dos eventos muy importantes en Números. Primero, yo creo que es muy importante la historia donde los 12 espías reconocen la tierra, y sucede de que el pueblo estuvo allí, estuvieron 40 días ahí, pero el pueblo creen en la mayoría creen en el reporte de la mayoría, que ellos pensaban que si entraban ahí iban a ser derrotados, y les entra temor, y Dios promete que ninguna persona de la presente generación
iba a entrar en la tierra prometida, excepto Caleb. Entonces se encuentra en Números 13 y 14. Uh, Algo muy importante que en la Biblia 40 años es simbólico de prueba. Es 40 años, es simbólico de prueba. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Jesús. Él fue tentado 40 días en el desierto. Yo creo que otro evento para mí que tiene también un paralelo en el Nuevo Testamento es la serpiente de bronce, Números 21. Este es un caso donde el pueblo murmura y la serpiente, vienen serpientes enviadas por Dios, son serpientes venenosas que los afligen. Y luego entonces el pueblo clama a Dios y Moisés erige una serpiente. Dios le instruye a Moisés que ponga una serpiente de bronce y todos los que miraban por fe eran sanados. Pero algo muy interesante que la serpiente llegó a ser un objeto de adoración llamada Neustán. Y el rey Ezequías, que fue uno de los reyes buenos en la palabra de Dios, él estaba en medio de un padre que fue un mal ejemplo, el rey Acaz, que era un devoto de Moloc que sacrificaba a niños. Y luego su hijo Manasés, que le siguió a Ezequías, pues él fue un tremendo también, que es más, él destruyó la palabra de Dios, los rollos de la Biblia. Él no quería nada con Dios. Interesante que él fue llevado cautivo y se lo llevaron preso, le quitaron los ojos, quedó ciego y después ya cuando era muy tarde, ya en su vejez, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Pero donde Ezequías instituye unas reformas y, y ordena que se quiten los lugares santos y también esta serpiente que desafortunadamente había llegado a ser un objeto de adoración. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué es que la gente se sanaba cuando miraba a la serpiente? Bueno, se sanaban por fe, eh, porque Dios les había dicho que si ellos miraban con fe iban a ser sanados, pero la serpiente en sí no tenía eficacia, no tenía poder salvífico. Ellos lo hacían por fe, como hoy en día cualquier persona que pone su fe en Cristo es salvo o es salva. Entonces, entonces tenemos el paralelo en Juan el capítulo 3, donde Dios nos dice en su palabra que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Y luego está ese famoso pasaje, después de dar ese trasfondo de la serpiente de bronce, está ese famoso pasaje que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Muy bien, ahí está, como ustedes ven, ahí está el recorrido que dieron cuando entraron en Cades Barnea. Estaba cerca para entrar, ya estaban al borde de entrar en la tierra de Canaán, pero de allí dan un recorrido, dan vueltas en el desierto de Sin y luego por fin se van hasta la mera punta que ven ahí y después se van por, por el camino de Edom y Moab. Se podían haber ido directo, pero por su desobediencia a Dios. No sé si pueden ver allí, es el número 12, Cades Barnea. Bueno, allí fue donde el pueblo desobedeció a Dios por su incredulidad. Dios juró que nadie de esa agrupación que había salido de Egipto iba a entrar en la tierra prometida. Así es que pasaron
40 años dando vueltas y luego después se fueron ya estando en lo que ven allí en el 11, se fueron a lo que ven 13, el 14 y luego después entraron en la tierra de Canaán. Pero dieron vueltas por 40 años. Y ahora, si ustedes ven el 1, ellos se podían ver ido directamente de el 1 hasta la tierra de Canaán, pero Dios no les permitió que se fueran por ahí porque allí los israelitas no eran uh, hombres de guerra, así es que Dios tuvo misericordia de ellos y ellos tomaron la ruta larga por la península de Sinaí y se fueron por una ruta menos poblada donde iban a encontrar menos oposición. Pero ya estaban por entrar en la tierra prometida. Ustedes ven ahí en el 12, ahí ven la tierra de Canaán. Ya estaban por entrar ahí, pero por su desobediencia ellos dieron vuelta y algo simbólico de la fe cristiana, ¿no? Hay cristianos que no progresan, no van hacia adelante, se la pasan dando vueltas en su vida cristiana y nunca caminan hacia adelante. Muy bien, ahí está la serpiente de bronce que se convirtió en un ídolo y comenzaron a adorar un objeto en vez del Dios vivo. Segunda de Reyes 18:4. Muy bien, la prueba que está al final es dónde se encuentra la bendición sacerdotal. Ahí le pones. Pone el nombre de 3 tipos de fiestas. Las primicias es símbolo o es una figura de qué? De Cristo. Y el año de jubileo se celebraba cada ¿cuántos años? Muy bien, envíen sus respuestas a rolj75@gmail.com. Señor les bendiga. La próxima vez vamos a entrar en Deuteronomio. Dios les bendiga. Hasta la próxima.